No firmen este contrato. Susurró la camarera al millonario durante las negociaciones, advirtiéndole de un error en el acuerdo. Y aquella noche, frente a la modesta casa de la camarera, apareció un lujoso crossover. El agradable crepitar de la madera en la chimenea ayudaba a Brian a desconectar de las rutinas laborales. Estaba sentado en un sillón de cuero marrón oscuro, observando el fuego que danzaba detrás del grueso cristal. La cálida luz iluminaba la habitación y el olor a madera se mezclaba con el aroma del caro whisky que saboreaba lentamente de su copa. Reflexionando sobre los asuntos que le aguardaban al día siguiente, escuchó de repente unos pasos. En la puerta apareció su esposa, Ashley, recién llegada de otra fiesta con sus amigas. «Querido, hoy has vuelto temprano», dijo ella con sorpresa, alzando hacia él sus ojos marrones claros, llenos de una ligera fatiga y diversión. Sus largos cabellos, algo desordenados, caían sobre sus hombros y el vestido ceñido revelaba su reciente actividad. «Sí, decidí tomarme un respiro». «¿Y tú, dónde has estado otra vez?», preguntó Brian, sin dejar de mirar el baile de las llamas. Sentía cómo crecía en su pecho esa irritación conocida al pensar en las constantes fiestas de Ashley. «Como siempre, con las amigas», respondió ella, sirviéndose una copa de vino y sentándose a su lado. Ashley era hermosa, pero eso ya no le impresionaba. Para Brian, que tenía 30 años, este era su segundo matrimonio. Su primera esposa, Florence, era una mujer orientada a su carrera, y su divorcio fue consecuencia de la incompatibilidad de caracteres. Creía que Ashley sería quien cuidaría del hogar, pero con el tiempo se dio cuenta de que a ella solo le importaban el dinero, el estatus y las interminables fiestas. Permanecieron en silencio durante un largo rato, cada uno inmerso en sus pensamientos. La sala estaba sumida en una calma insoportable, rota solo por el crujir de la leña en la chimenea. «Ashley, ¿y si tuviéramos un hijo?», dijo de repente, sin apartar los ojos del fuego. En ese momento, ella casi se atragantó con su sorbo de vino. Brian vio cómo se quedaba perpleja, su expresión cambió y sintió cómo la tensión en el aire aumentaba. Brian, cariño, se acercó más, apoyando una mano en su hombro. «Sabes que tener un hijo es una gran responsabilidad. Y él debería tener 2 padres, pero tú siempre estás trabajando». Sus palabras sonaban como una excusa, como si intentara calmarlo mientras se movía a su alrededor, como una serpiente rodeando a su presa. «Y creo que aún no estoy preparada», Ashley trató de expresar su falta de deseo de la manera más suave posible, pero Brian ya estaba cansado de las excusas constantes. «¿Hasta cuándo vas a estar de fiesta, Ashley?». La apartó, sintiendo cómo la ira se encendía dentro de él. Se levantó y, sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio. Con cada segundo que pasaba en silencio, Brian comprendía que su relación se hundía en un abismo de incomprensión. Aún no entendía cuán rápido se estaban precipitando hacia consecuencias irreversibles y solo apretó los puños, encerrándose en sus pensamientos llenos de dolor y decepción. La mañana de Brian comenzó con su ritual habitual, una taza de café fuerte, una tostada con aguacate y la vista del mundo tras la ventana. Sentado a la mesa, oía el suave chasquido de la tostadora, mezclado con el ligero sonido de la lluvia golpeando el cristal. Ashley, como siempre, seguía durmiendo en el dormitorio, lo que le recordaba que su vida tomaba giros cada vez más extraños. Brian empezó a pensar que era momento de establecer ciertas condiciones, de lo contrario, las fiestas de Ashley continuarían sin fin y él nunca vería el día en que ella pensara en tener hijos. Después del desayuno, se preparó y se dirigió a la oficina, donde le esperaban sus asuntos. «Gloria, agéndame una reunión con el abogado, el señor Hubbs», dijo al entrar en su despacho. «Claro, señor Larsen», respondió Gloria, anotándolo en su tablet. Lo miró con curiosidad, pero guardó silencio, sabiendo que Brian no estaba de buen humor. Brian se quedó de pie junto a la ventana, inmerso en sus pensamientos. Afuera, la lluvia caía a cántaros, y las calles parecían grises y sombrías.
Reflexionaba sobre cómo hacer que Ashley pensara en el futuro, cuando lo interrumpió la voz de David, su amigo de hace años. «Amigo, ¿qué intentas ver ahí fuera?». Se rió David, entrando en el despacho y sacudiéndose las gotas de lluvia de los hombros. «Solo pensaba», respondió Brian en tono seco, extendiéndole la mano a su amigo. «Ya sabes cómo es». «Oh, sé por lo que estás pasando», dijo David, sentándose en el borde de la mesa. «¿Otra vez estuvo de fiesta con sus amigas?». «Sí», suspiró Brian, «ayer otra vez hasta tarde». «Sabes que eso no lleva a nada». «Hay que hacer algo», lo apoyó David. «¿Por qué no hablas con ella?». «Tengo planes más radicales», soltó Brian. «Quiero redactar un acuerdo». «¿Un acuerdo? ¿De qué hablas?». David frunció el ceño. «Estoy cansado de que Ashley siempre esté de fiesta. Necesito un heredero, y ella no lo entiende. Así que quiero dejar las cosas claras en nuestro matrimonio», explicó Brian, mirando por la ventana. En ese momento, entró Gloria en el despacho. «Señor Larsen, el abogado ya está en la sala de reuniones», anunció. «Perfecto», dijo Brian, levantándose, sintiendo ya cómo la tensión aumentaba. Cuando entró en la sala de reuniones, el abogado Hobbs lo esperaba sentado a la mesa. Lucía serio en su traje, y Brian sintió un poco más de confianza en su decisión. «Señor Larsen, ¿cuál es el propósito de esta reunión?», preguntó Hobbs, levantando una ceja y observando atentamente a Brian. «Necesito redactar un acuerdo que estipule que mi esposa, Ashley, solo podrá acceder a la herencia si me da un hijo», explicó, tratando de sonar lo más convincente posible. Hobbs lo miró con detenimiento y, asintiendo, comenzó a tomar notas. «Entiendo, puede parecer un poco estricto», comentó Hobbs, «pero legalmente es posible. Sin embargo, le recomendaría discutirlo con su esposa antes de firmar». «Ella no me escuchará», suspiró Brian. «Ya lo intenté». «Debería prepararse bien para esa conversación», aconsejó Hobbs, subrayando la importancia de una charla como esa. «Las emociones pueden desbordarse». Después de discutir todos los detalles del acuerdo, Brian se despidió del señor Hobbs y regresó a su oficina, donde se dejó caer en su silla, nuevamente sumido en sus pensamientos. David irrumpió de nuevo en la oficina. «¿Entonces?», preguntó, sentándose junto a él. «¿Redactaron el acuerdo?». «Sí», respondió Brian, sintiendo una tensión en su interior. «Es hora de poner las cosas en claro. Ella tiene que calmarse un poco». «Suena como si estuvieras dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo», observó David. «¿No te preocupa que esto pueda enfurecerla?». «No lo sé», confesó Brian. «Pero ya no puedo seguir viendo cómo desperdicia su vida. ¿Recuerdas que al final de esta semana tenemos una reunión con un importante inversor?», le recordó David, cambiando de tema. «Claro que lo recuerdo. Necesito revisar una vez más cómo hemos preparado la presentación». «Diles que se aseguren de todo, la revisaré mañana», respondió Brian, tratando de distraerse de sus pensamientos sobre Ashley. «No te preocupes, yo me encargo de organizarlo», prometió David, levantándose. «Y tú, intenta relajarte». «Lo intentaré», sonrió Brian, aunque su sonrisa parecía más una máscara. Cuando David salió, Brian volvió a quedarse solo. Sus pensamientos volvieron a Ashley y comprendió que no podía seguir viviendo como antes. Cada vez que ella salía de fiesta, él se sentía cada vez más solo. Tomó el teléfono y marcó su número, pero colgó de inmediato. Un conflicto ardía en su interior. Amaba a Ashley, pero su estilo de vida se volvía cada vez más inaceptable. Sabía que debía actuar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo abordar esta situación sin destruir su matrimonio? Con estos pensamientos, pasó el resto del día, sintiendo como el tiempo avanzaba lentamente, como si estuviera en su contra. Estaba dispuesto a enfrentar cambios, pero entendía que cada cambio tenía un precio. Y ese precio podía ser demasiado alto.
Por la noche, cuando Brian regresó a casa, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Reinaba el silencio, incluso el sonido de la lluvia golpeando la ventana parecía más fuerte de lo habitual. Dejó el abrigo en el sofá y, sin mirar alrededor, se dirigió al bar. Tomó una copa de whisky, se sentó en un sillón e intentó relajarse. Tomó el teléfono y marcó el número de Ashley, pero solo escuchó los tonos de espera. ¿Dónde estará?, pensó mientras su mente se agitaba como hojas arrastradas por el viento. Miró el reloj de nuevo. Casi era medianoche. Arrojó el teléfono sobre la mesa y pasó la mano por su rostro, sintiendo la creciente ansiedad. Pasaron varias horas. Brian se quedó en la sala esperando a su esposa, como si alguien estuviera castigándolo. Sentía como el sueño lo vencía lentamente y pronto se quedó dormido, sin esperar a Ashley. A la mañana siguiente, Brian despertó con el sonido de la alarma. Al darse cuenta de que había dormido en el sofá, se levantó, se estiró y bajó a la cocina. En la casa reinaba de nuevo el silencio. Se sirvió una taza de café recién hecho, esperando que este ritual despejara un poco sus pensamientos. De repente, oyó ruidos en la entrada. Eran pasos sordos y de inmediato se puso en alerta. Caminando hacia la puerta, vio a Ashley, que apenas podía mantenerse en pie, con el cabello desordenado y el vestido arrugado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sintiendo como su corazón latía más rápido. Cariño, estoy bien, balbuceó ella, tambaleándose. ¿Bien? Ashley, pareces como si vinieras de una fiesta salvaje. ¿Otra vez estabas con tus amigas? Brian no podía ocultar su irritación. Sí, pero, dudó ella, tratando de encontrar las palabras. Solo bebimos un poco de vino. ¿Un poco de vino?, repitió Brian, ayudándola a levantarse. No pareces alguien que solo ha bebido vino. Ashley enrojeció y trató de evitar su mirada. Simplemente no entiendes, dijo con reproche. Fue una noche de relajación, necesito tiempo con mis amigas. ¿Tiempo con tus amigas? La tomó del brazo y la condujo a la habitación, sintiendo que su paciencia estaba al límite. ¿Y qué hay de nosotros? ¿En qué estás pensando realmente? Ella intentó replicar, pero solo murmuraba en voz baja, y Brian comprendió que su paciencia se había agotado. Ashley, estoy cansado de esto, dijo, dejándola en la cama. ¿No crees que ya es hora de pensar en el futuro? Ella lo miró, con sus ojos llenos de confusión. Brian, tú no entiendes. ¿No entiendo?, la interrumpió él. Veo cómo destruyes nuestra relación. No quieres tener hijos, ni siquiera lo consideras. Pero somos jóvenes todavía, exclamó ella, levantándose de la cama. ¿Por qué me presionas tanto? Porque quiero estar seguro de nuestro futuro, gritó Brian, incapaz de contener su enojo. Necesito un heredero, y tú solo sales de fiesta con tus amigas. Eso no es cierto. Ashley negó con la cabeza, su voz llena de emoción. Solo quiero un poco de alegría en mi vida. ¿Alegría? ¿Piensas que beber hasta el amanecer es alegría? Su voz retumbaba como un trueno. Ella guardó silencio y la tensión se hizo palpable entre ellos. Brian apretó los puños, sin saber cómo continuar la conversación. No sé cómo llegamos a esto, dijo finalmente Ashley, su voz ahora era más suave. La recostó nuevamente en la cama y salió de la habitación, decidido a no seguir en ese estado. Sabía que tenía que seguir luchando por sus deseos, por su familia. Al bajar a la cocina, se sirvió otra taza de café y reflexionó sobre cómo proceder. Brian entendía que debía establecer prioridades y decidir qué era más importante, mantener el matrimonio o lograr que Ashley fuera la madre que él anhelaba. Brian llegó a la oficina, donde el trabajo de la mañana ya estaba en marcha. Se dirigió rápidamente a la cocina, donde una gran jarra de café recién hecho lo esperaba en la mesa. El aroma del café fresco le levantó un poco el ánimo.
Se sirvió una taza y, tomando su tableta, revisó el correo. Gloria. Llamó a su asistente, que, como siempre, estaba ocupada pero siempre dispuesta a ayudar. Sí, señor Larsen, respondió ella. Por favor, reúne al equipo en la sala de juntas en 1 hora, dijo él, mirándola a los ojos. Necesitamos discutir el proyecto que presentaré al inversor. Claro, me encargaré de eso, respondió Gloria con una ligera sonrisa, anotando de inmediato todos los detalles. Brian volvió a su escritorio, tomó otro sorbo de café y repasó mentalmente los puntos clave que quería tratar en la reunión. Sus pensamientos volvieron a Ashley, pero rápidamente se concentró en el trabajo, consciente de que sus obligaciones requerían toda su atención. 1 hora después, el equipo estaba reunido en la sala de juntas. Todos estaban de buen humor, lo que alegró a Brian. Me alegra que estén todos aquí, comenzó, mirando a los presentes. Hoy vamos a discutir el proyecto para nuestro inversor. Hay muchos puntos que debemos aclarar. Sí, y puedo informar que ya hemos discutido los riesgos potenciales e incluso tenemos algunas estrategias para mitigarlos, comentó David, que estaba sentado a su lado. Siempre optimista, solía aportar soluciones constructivas. Excelente, David, asintió Brian. ¿Qué riesgos has identificado? Primero, la volatilidad del mercado. Debemos estar preparados para cambios en las condiciones. También identificamos algunos competidores potenciales que podrían interferir en nuestros planes, continuó David, hojeando sus notas. Bien, hablaremos de eso más adelante. ¿Y nuestra estrategia de publicidad? ¿Cómo vamos a atraer a los clientes?, preguntó Brian. Planeamos utilizar las redes sociales y diversas campañas de marketing para llegar a nuestra audiencia objetivo, respondió Jennifer, una de las integrantes del equipo. Ya he desarrollado varias ideas que podríamos implementar. Brian sintió como una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que, si lograban presentar bien el proyecto, esto podría cambiarlo todo. Excelente, Jennifer. Presenta tus ideas al final de la reunión, dijo, y el equipo asintió en respuesta. La reunión continuó, y Brian disfrutaba de la dinámica de la discusión. Cada miembro del equipo aportaba su granito de arena, y él sentía que avanzaban en la dirección correcta. Bien, recapitulemos, dijo Brian cuando la conversación se volvió más específica. David, tú trabajarás en las estrategias de mitigación de riesgos y Jennifer en la estrategia de publicidad. Yo me encargaré de la preparación de la presentación. En ese momento, nuevamente sintió como el pensamiento de Ashley comenzaba a distraerlo. Decidió que era hora de llamarla para aclarar algunos puntos. Te escucho, respondió ella con voz soñolienta. Ashley, estaré en casa en unas horas, le avisó. Por favor, deja tus fiestas y espérame. Necesitamos hablar seriamente. ¿Una conversación seria?, repitió ella, su voz sonaba confundida. ¿Ha pasado algo? Solo quiero hablar de algunas cosas, dijo Brian, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a crecer. No podemos seguir como antes. Está bien, intentaré estar en casa, respondió ella, con un tono de duda en su voz. Brian colgó y, dejando el teléfono a un lado, volvió a concentrarse en la reunión con su equipo. Sin embargo, los pensamientos sobre la conversación con Ashley no lo abandonaban. Muy bien, gracias a todos por la reunión, concluyó cuando terminaron. Tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que podremos con ello. El equipo se dispersó, y Brian se quedó solo, pensando en la charla pendiente con Ashley. Sabía que todo dependía de cómo lograran hablar y resolver sus problemas. Volvió a mirar sus notas, pero los pensamientos sobre su familia no lo dejaban en paz. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, Brian recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Sentía como la tensión en el ambiente aumentaba y cada minuto de espera para hablar con Ashley se hacía más insoportable.
Trata de no preocuparte, se recordó a sí mismo al salir a la calle. Todo saldrá bien. Cuando Brian regresó a casa, se podía sentir la tensión en el aire. La luz del atardecer apenas traspasaba las nubes y una ligera llovizna caía, creando un ambiente melancólico. Abrió la puerta y entró en el acogedor recibidor, donde Ashley lo esperaba. «Hola, cariño», dijo ella con una sonrisa, abrazándolo. Había emoción en su voz y Brian se dio cuenta de que ella percibía que algo no iba bien. «Hola, Ashley», respondió él en voz baja, abrazándola, aunque no sentía alegría en su interior. Ella notó su estado de ánimo y se apartó un poco, mirándolo a los ojos. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó, frunciendo el ceño. «No te ves bien». «Vamos al despacho», dijo Brian, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que esta conversación sería decisiva. Fueron al despacho, y Brian cerró la puerta detrás de ellos. El aire en la habitación se hizo denso, y él sintió cómo la tensión aumentaba. Brian se dirigió a su caja fuerte, la abrió y sacó algunos documentos. «Quiero que leas esto», le entregó los papeles, tratando de mantener la calma. Ashley tomó los documentos y comenzó a leerlos con atención. En sus ojos apareció una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando la vista hacia él. «Está todo claramente escrito. No recibirás nada si no me das un hijo», dijo Brian con calma, sintiendo una tormenta formarse dentro de él. «Pero eso no es justo», exclamó ella, y su voz denotaba protesta. Tiró los papeles y retrocedió, como si la hubieran quemado. «No tienes derecho a tratarme así». «Ashley, escucha», comenzó Brian, pero ella ya no estaba dispuesta a escucharlo. «¿No entiendes cómo suena esto?», gritó, llevándose las manos a la cabeza. «Estás tratando de controlarme a mí y a nuestra relación». «Estoy tratando de explicarte que tenemos objetivos en común», replicó él, sintiendo como el enojo comenzaba a brotar. «Quiero formar una familia, ¿y tú? ¿Y para eso me das un ultimátum? Eso no es amor, es manipulación». Ella salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza, dejándolo solo. Brian volvió a abrir la caja fuerte y guardó los documentos. Sentía como su corazón latía con fuerza a causa de la ira y la impotencia. Apretó los puños, intentando calmarse. Una batalla interna se libraba dentro de él. Ashley, ya en su habitación, no podía permitirse flaquear. Brian podía regresar en cualquier momento y no quería que él notara su agitación. Se inclinó sobre su teléfono y llamó a alguien. «Hola, soy Ashley», dijo en voz baja, tratando de no hacer ruido. «Entiendes que este asunto debe resolverse cuanto antes, ¿verdad?». Esperando una respuesta, su corazón latía con fuerza y sentía cómo aumentaba la tensión. «No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Me está poniendo en una situación que no puedo aguantar», continuó en voz baja. «Date prisa». De repente, escuchó pasos en el pasillo y Ashley, al sentir que alguien estaba cerca, colgó rápidamente. Guardó el teléfono y trató de relajarse, escondiéndose detrás de la puerta cerrada. Brian entró en la habitación, su rostro reflejaba la tensión de sus emociones. «¿Ashley?», preguntó, entreabriendo la puerta. «¿Estás aquí?». Ella se limpió el sudor de la frente y, con una expresión calmada, respondió. «Sí, estoy aquí. Solo quería descansar un poco». Brian se acercó y ella notó cómo su expresión cambiaba. Él parecía percibir algo, pero Ashley no quería que él supiera cuánto la inquietaba la situación. «No te ves bien», dijo él, intentando mirarla a los ojos. «¿Todo está bien?». «Sí, todo está bien», repitió ella, aunque en su voz había un toque de tensión y ella sabía que él lo notaba. «Solo estoy un poco cansada». «No respondiste a mi decisión sobre el acuerdo», le recordó, tratando de establecer contacto. Ashley mordió su labio,
sin saber cómo responder. Sabía que esta conversación era muy importante para él, pero dentro de ella, las emociones estaban en un torbellino. Lo pensaré, dijo ella, esforzándose por sonar más segura. Solo necesito tiempo. Brian la miró con comprensión, pero en sus ojos había un leve recelo. Está bien, respondió él, asintiendo lentamente. Pero, Ashley, quiero que sepas que no intento controlarte. Solo quiero que estemos en la misma sintonía. Lo sé, dijo ella, intentando calmarlo. Pero es complicado. Tenemos ideas diferentes sobre el futuro. Brian frunció un poco el ceño, y Ashley sintió como la tensión volvía a llenar el espacio entre ellos. No quiero que haya malentendidos entre nosotros, continuó él. Seamos sinceros el uno con el otro. Ashley asintió, aunque sabía que necesitaba más tiempo. Su mente giraba en torno a cómo podría liberarse de la presión que sentía debido a sus palabras y a su relación. Necesito salir, dijo, obligándose a moverse. Voy a dar un paseo para despejarme un poco. Brian la miró con desconcierto. ¿Estás segura de que es buena idea? ¿No prefieres quedarte y hablar? No, en serio quiero estar un rato sola, dijo, intentando sonar convincente. Regreso pronto. Salió rápidamente de la habitación sin esperar su respuesta. Ashley se dirigió al parque cercano a su casa, tratando de calmar sus pensamientos. Caminaba por el sendero y el sonido de sus pasos la tranquilizaba. Sin embargo, en cuanto recordó la conversación con Brian, su ansiedad comenzó a crecer. Más adelante vio un banco y se sentó, mordiéndose el labio. Con las manos sobre las rodillas, respiró profundamente. Sus pensamientos volvieron a la charla que acababa de tener con Brian. No deberías atormentarte así, susurró, jugueteando con su bolso. Tienes la oportunidad y debes aprovecharla. Poco después se levantó y comenzó a caminar de regreso a casa. Sabía que debía volver con Brian y hacerle entender sus deseos. Ambos debían comprender que estaban en esto juntos. Al entrar en la casa, su corazón latía con fuerza de los nervios. «¿Brian? ¿Estás aquí?», llamó mientras se dirigía al despacho. Él estaba sentado en el escritorio, sumido en sus pensamientos, pero cuando la vio, su rostro se iluminó. «Ashley, ¿dónde estabas?», preguntó, poniéndose de pie. «Solo estaba dando un paseo», respondió ella, tratando de hablar con calma. Necesitaba pensar. «¿Todo está bien?», preguntó él, su voz llena de preocupación. «Sí. Me di cuenta de que no puedo guardar esto para mí», dijo, con un tono serio en su voz. Brian se acercó y la tensión volvió a surgir entre ellos. Ashley sabía que debía adoptar una postura firme. «Quiero que sepas que yo también estoy preocupada», dijo, con sinceridad en su voz. «No quiero que te sientas así. Volveremos a hablar de esto, pero ahora es mejor esperar». Él la miró con comprensión y Ashley sintió que su vínculo se hacía más fuerte. La mañana de Brian comenzó como de costumbre, una taza de café fuerte y la revisión de los mensajes de trabajo. Pero esta vez, solo tenía una pregunta en mente: ¿cómo estaba su relación con Ashley? En los últimos días, había notado su tensión y su distanciamiento, lo cual le inquietaba más que cualquier otra cosa. Sentía que su matrimonio estaba en riesgo y eso lo ponía nervioso. Empacó su maleta y miró el reloj. Pronto saldría su vuelo, seguido de varios días de viaje que le ayudarían a despejarse de los problemas. Sin embargo, al irse, no podía evitar sentir que dejaba a Ashley en una situación vulnerable. Se escuchó ruido en el pasillo y vio a Ashley acercándose. En su rostro había una expresión que Brian no podía descifrar. «¿Ya te vas?», preguntó ella, intentando disimular la preocupación en su voz. «Sí», respondió él, cerrando la maleta. «Mi vuelo sale en 1 hora». «¿Por mucho tiempo?», preguntó ella, sus ojos iban de la maleta a su rostro. «Unos días»,
dijo Brian, intentando sonar seguro. Necesito terminar algunos asuntos. Entiendo, respondió ella, y en su rostro apareció una sombra de decepción. Quería hablar contigo. Yo también quiero que hablemos, pero ahora no es el momento, dijo él, comprendiendo que la conversación solo podría empeorar la situación. Empacó las últimas cosas y se puso rápidamente la chaqueta. En ese momento sonó su teléfono. Era el detective al que había contratado para vigilar a Ashley durante su ausencia. Hola, respondió Brian, sintiendo cómo la preocupación volvía a aumentar. Soy yo, dijo el detective con un tono serio. Quería informarle que todo va según lo planeado. Ashley se encontró esta mañana con unas amigas en un café. ¿Con quiénes?, preguntó Brian, sintiendo cómo la ansiedad lo invadía. ¿Quiénes exactamente? Aún no tengo todos los nombres, pero estaba con varias mujeres, respondió el detective. Le informaré si veo algo sospechoso. Brian dejó el teléfono y miró a Ashley, quien seguía en el mismo lugar, observándolo. ¿Quién era?, preguntó ella, levantando una ceja. Solo temas de trabajo, respondió Brian, tratando de mantener la calma. Sabía que no era correcto ocultarle la verdad, pero, al mismo tiempo, temía su reacción. No puedes simplemente ignorarme, Brian, replicó ella, su voz se volvía cada vez más emocional. ¿Qué está pasando? Solo me voy por un par de días. No hagas de esto una tragedia, dijo él, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba. ¿No es una tragedia? ¿Entonces qué es? Su voz sonaba cortante, y Brian comprendió que la conversación pronto podría convertirse en una discusión. Trataré de resolverlo todo cuando vuelva, dijo él, sin querer entrar en conflicto. Ashley se dio la vuelta, y Brian notó que lágrimas empezaban a aparecer en sus ojos. No quiero que te vayas, dijo ella en voz baja. Quiero que te quedes y hables conmigo. Él la miró, sintiendo cómo su corazón se encogía de lástima. Yo tampoco quiero irme, dijo él, abrazándola. Pero tengo que atender estos asuntos, y tú lo sabes. Ella se apartó y se secó las lágrimas, intentando contener sus emociones. Su actuación era tan real que casi ella misma la creyó. Buena suerte, dijo ella con una sonrisa forzada, y Brian sintió cómo sus palabras resonaban en su corazón. No sabía cómo hacer para que todo eso terminara. Cada encuentro entre ellos se convertía en una batalla, y él no sabía cómo encontrar una solución. Después de reunir sus cosas, Brian salió de la casa y se dirigió al auto. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que pasaría con Ashley mientras él no estuviera. Sabía que no podía simplemente dejarla sin supervisión. En el camino al aeropuerto volvió a llamar al detective. Necesito que vigiles a Ashley mientras esté fuera, dijo él, esforzándose por sonar firme. Estoy al tanto, respondió el detective. Asegúrese de que todo esté bien y yo lo mantendré informado. Después de hablar con el detective, Brian sintió que su tensión disminuía un poco. Pero, al mismo tiempo, su preocupación por lo que pasaba con Ashley solo aumentaba. En el aeropuerto, pasó por el control y se sentó en su lugar de espera. A su alrededor, la gente estaba absorta en sus pensamientos, pero Brian no podía apartar su mente de lo que lo esperaba en casa. Qué suerte tuve al conocerla en su momento, pensó mientras miraba por la ventana los aviones despegando. Pero cómo han cambiado las cosas. Mientras tanto, en la ciudad, Ashley se preparaba para reunirse nuevamente con sus amigas. Se sentía abrumada, y los pensamientos sobre Brian todavía la atormentaban. Por un lado, entendía que a él le importaba, pero por otro, no podía imaginar su vida bajo el control de alguien. En el café, se reunió con Lisa y otras amigas. «No te ves bien, Ashley», comentó Lisa cuando se sentaron a la mesa. «¿Qué sucede?». «Nada especial», respondió Ashley, tratando de ocultar sus inquietudes. «No mientas», bromeó su amiga, y todas se rieron. «Sabemos que no eres tan inocente».
Ashley respiró hondo y se decidió a contarles. Brian se fue de viaje de negocios y tuvimos una conversación seria antes de que se fuera, confesó, sintiendo cómo se le encogía el corazón. ¿Qué pasó?, preguntó una de las chicas. Tal vez tenga que replantearme mis prioridades, dijo Ashley, aunque en el fondo sentía que no era tan simple. En ese momento, su teléfono sonó de nuevo. Miró la pantalla y vio el nombre de Brian. Disculpen, tengo que contestar, dijo, levantándose. Ashley salió a la calle y contestó la llamada. Hola, Ashley, dijo Brian, su voz sonaba distante. Hola, respondió ella, sintiendo como su corazón latía más rápido. ¿Cómo estás?, preguntó él. Bien, solo un poco preocupada, dijo ella, esperando que él captara su inquietud. Me preocupo por ti. Si algo no va bien, dime enseguida, ¿de acuerdo?, dijo Brian con sinceridad en su voz. Está bien, lo haré, respondió ella, sintiendo cómo crecía un sentimiento de ternura en su pecho. Te mantendré al tanto, añadió él, y ella sabía que esa llamada era importante para ambos. Cuídate, dijo ella, y la conversación terminó. Ashley volvió con sus amigas, pero en su cabeza seguían girando pensamientos sobre Brian y su charla. Entendía que debía mantenerlo cerca de alguna manera, pero tener un hijo no estaba en sus planes. Durante los días siguientes, Ashley intentó encontrar una salida a la situación. Sabía que su relación estaba en una encrucijada y necesitaba idear algo pronto para sacar de él más dinero. Mientras tanto, Brian estaba en otra ciudad, y cada noche después del trabajo revisaba su teléfono esperando un mensaje del detective. Continuaba recibiendo informes de que Ashley se reunía con sus amigas y no parecía muy preocupada por su ausencia. Esto le causaba ansiedad y frustración, y comprendía que debía regresar a casa y resolver la situación. Pasaron varios días, y Brian aún estaba de viaje de negocios. Sentía cómo la tensión crecía con cada hora. Los pensamientos sobre lo que ocurría en casa no lo abandonaban, y la situación con Ashley lo inquietaba especialmente. Cada noche llamaba al detective, pero este no le reportaba nada fuera de lo común. Sin embargo, una noche todo cambió. El teléfono sonó, y Brian se sobresaltó al ver la pantalla. Era el detective. Hola, dijo Brian, intentando mantenerse calmado, aunque su corazón latía más rápido. Hola, señor Larsen, dijo el detective. Tengo información sobre su esposa. ¿Qué es?, preguntó Brian, escuchando con tensión. Hoy la visitó su amigo David, informó el detective. Las palabras del detective quedaron en el aire, y Brian se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. ¿David? ¿Por qué fue a verla?, preguntó de nuevo, sintiendo cómo crecía su inquietud. Pasaron tiempo juntos, respondió el detective. Los vi conversando, pero no pude escuchar de qué hablaban. Externamente, nada sospechoso, pero luego subieron al segundo piso, y a partir de ahí no puedo decirle más. Brian se quedó pensando, sus pensamientos iban de un lado a otro. Sabía que David era un buen amigo, pero todo esto le parecía extraño. Sentía cómo aumentaba su descontento. Te llamaré luego, dijo Brian, y rápidamente colgó. Su mente estaba llena de dudas, y enseguida marcó el número de David. Hola, respondió David, su voz sonaba relajada. Oye, amigo, ¿sabes algo de cómo está Ashley?, preguntó Brian, tratando de sonar despreocupado. ¿Ashley? David notó que algo no estaba bien. Está bien, la vi hoy. ¿Por qué se vieron? Brian comenzaba a impacientarse. Prometí no decir nada, respondió David. Pero está preparando una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntó Brian, tratando de entender si David estaba siendo honesto. No puedo decírtelo sin arruinarla, dijo David, y en su voz no había ni una pizca de duda. ¿No crees que es extraño?,
insistió Brian, sin querer abandonar sus sospechas. Todo esto parece sospechoso. ¿Por qué te pidió ayuda precisamente a ti? Brian, solo quiere hacerte algo agradable. Te aseguro que todo está bien, dijo David, tratando de calmar a su amigo. Realmente se preocupa por ti. Está bien, respondió Brian, aunque en el fondo aún tenía dudas. Todo estará bien. Pronto vuelves, ¿verdad? Preguntó David. Sí, en un par de días, contestó Brian, comenzando a preocuparse de nuevo. Al colgar, Brian intentó calmarse. Sabía que probablemente David solo intentaba apoyarlo, pero aún así, las preguntas seguían rondando su mente. Al día siguiente, Brian regresó a su habitación de hotel después de largas reuniones. No tenía fuerzas para pensar en el trabajo, su cabeza estaba llena de pensamientos sobre su hogar y lo que estaba sucediendo allí. Volvió a llamar al detective para averiguar cómo iban las cosas con Ashley. ¿Cómo está ella?, preguntó Brian, nervioso mientras movía las cosas en la mesa. Todo está bien, señor Larsen. Estuvo con sus amigas en un café. No pasó nada inusual, respondió el detective. ¿Con sus amigas?, repitió Brian, sintiendo que su nerviosismo aumentaba. Sí, solo se reunieron, confirmó el detective. Nada raro, simplemente una salida habitual. Brian colgó, pero en su mente seguían quedando preguntas. Marcó de nuevo el número de Ashley, con la esperanza de que contestara. Hola, Ashley, dijo cuando ella respondió. Hola, Brian. ¿Cómo estás?, contestó ella, y en su voz sonaba alegría. Todo bien, solo un poco cansado por el viaje de negocios. ¿Y tú?, preguntó él, intentando concentrarse en sus respuestas. Yo también estoy bien, respondió ella, y en su voz volvía a escucharse alegría. Me alegra oír eso, dijo Brian, aunque todavía sentía cierta insatisfacción. ¿Qué has hecho estos días? Estuve con mis amigas, y ni siquiera tomé alcohol, contestó ella, buscando su aprobación. Bien, me alegra oír eso, dijo Brian, sintiendo que algo seguía sin cuadrar. Después de hablar con Ashley, se sintió un poco mejor, pero sus pensamientos seguían girando en torno a David y su amistad. Algo en la alegría de su voz no le daba tranquilidad. Algunos días después, Brian regresó a casa y su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero entendía que debía hablar con Ashley sobre lo que le inquietaba. Cuando abrió la puerta, la casa lo recibió con silencio. Inmediatamente sintió que la atmósfera había cambiado. ¿Ashley?, llamó, esperando una respuesta. Estoy en la cocina. Se escuchó su voz. Él se dirigió hacia allí y la vio en medio de los preparativos. En la mesa había ingredientes y algo se cocinaba en la estufa. Hola, dijo ella, girándose con una sonrisa. Hola, respondió Brian, pero su mirada cayó sobre la mesa y notó que, además de los ingredientes, había varias botellas de vino. No recuerdo que solías cocinar, dijo, intentando mantener un tono neutral. Quiero hacer algo especial para ti, dijo Ashley, y sus ojos brillaban de emoción. Suena interesante, respondió Brian, aunque sus sentimientos internos seguían siendo confusos. Pero antes de empezar, necesito hablar contigo. Ella lo miró con cautela, y en sus ojos apareció un destello de preocupación. Sabía que estaba al borde de una situación complicada y que no podía cometer errores. En ese momento, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para llevar a cabo su plan astuto. ¿Sobre qué?, preguntó, secándose las manos con una toalla. Brian respiró profundamente, comprendiendo que era el momento de hablar de todo lo que le preocupaba. No quiero que queden cosas sin decir entre nosotros, comenzó. Me preocupé por ti mientras estaba de viaje y tuve ciertas dudas sobre lo que está ocurriendo entre nosotros. Ashley lo miró y él vio cómo se tensaban sus ojos. Brian, yo he intentado, empezó ella, pero él la interrumpió.
Sé que preparaste una sorpresa, pero no puedo evitar la sensación de que algo no está bien. Y David te visitó mientras yo no estaba. Esto me parece extraño. No sabía que lo habías descubierto, dijo Ashley, su voz se volvió suave. Le pedí que me ayudara con la sorpresa. Ashley, sé que son amigos, pero volvió a sentir cómo crecía su incomodidad. Esto simplemente no parece correcto. Simplemente no confías en mí, dijo ella, con un tono de insatisfacción en su voz. Solo quiero saber qué está pasando, respondió, sintiendo que su paciencia estaba llegando al límite. Debes entender que me preocupo por nosotros. No entiendo cómo puedes pensar eso, exclamó Ashley, su voz se tornó dura. Ni siquiera intentas comprenderme. Brian la miraba, su corazón palpitaba con dolor y desilusión. Sabía que su conversación podía convertirse en un conflicto, pero no podía detenerse. Quiero entender esto, dijo, sintiendo cómo su voz temblaba. Pero debes ser honesta conmigo. En ese momento, Ashley apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero que estemos bien, Brian, dijo ella, en voz baja. Estoy dispuesta incluso a tener un hijo contigo. No esperaba decirlo en voz alta. Su corazón comenzó a latir más rápido, y Brian, sorprendido por sus palabras, abrazó a su esposa. Sintió que una nueva chispa de esperanza surgía entre ellos. Sabía que su relación necesitaba cambios, pero también sentía que podían superar todas las dificultades. Hace mucho que quería escuchar eso, susurró Brian, y en su voz se notaba determinación. Después de esas palabras, sintió el impulso de mover montañas por su esposa. La ayudó a preparar la cena y después se dirigieron juntos al dormitorio, donde la velada romántica se transformó en una noche de pasión. Cuando Brian se quedó dormido, Ashley se fue al baño. Sabía que estaban al borde del divorcio y que necesitaba introducir la conversación sobre el bebé. Eso le ayudaría a ganar tiempo para realizar su plan. La mañana comenzó con tensión. Brian estaba sentado en la mesa, escuchando los sonidos a su alrededor. Cada sonido le parecía demasiado fuerte y sus pensamientos iban de un lado a otro. Ese día tenía una reunión importante con un inversionista y sabía que debía causar una buena impresión. Pronto su teléfono sonó. Era el número de David. «Hola», contestó Brian, intentando sonar confiado. «Hola, amigo. ¿Listo para la reunión?», preguntó David, con una voz animada. «Sí, estoy algo nervioso», admitió Brian. «Necesito que todo salga perfecto». «¿Tienes los documentos listos?». «Claro, todo estará en el mejor nivel». «Asegúrate de que todo siga el plan», dijo David. «Perfecto, llegaré directamente al restaurante», dijo Brian, sintiendo cómo disminuía su tensión. Mientras recogía sus cosas, los pensamientos sobre Ashley volvieron a inquietarlo. No podía deshacerse de la sensación de que algo no iba bien. Quizás su intuición le decía que había algo más que una simple reunión. Cuando Brian llegó al restaurante, decidió relajarse un poco mientras esperaba a David. Pero, al entrar, quedó impactado al ver a Ashley saliendo del lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz revelando sorpresa e inquietud. «Solo vine a tomar una taza de café», respondió ella nerviosa, evitando su mirada. «¿Estás segura de que todo está bien?». Brian notó que ella parecía un poco desconcertada. «Sí, todo está bien», dijo ella, pero su preocupación no lo abandonaba. Sintió como la tensión volvía a aumentar. Ashley se dio la vuelta y salió rápidamente, dejando a Brian confundido. No sabía qué pensar, pero decidió que no era el momento para sospechas. Adentro, vio a David sentado en una mesa, esperándolo. «Hola», dijo Brian, sentándose frente a él. «¿Cómo estás?», preguntó David, mirándolo atentamente. «No lo sé», suspiró Brian. «Vi a Ashley cuando llegué. Se veía extraña». «¿Vas a sospechar de ella siempre?»,
dijo David, pero su voz no sonaba tan segura. Brian asintió, pero la inquietud dentro de él aumentaba. Poco después, entró al restaurante el señor López, el inversor con el que debían discutir el proyecto. «Brian, me alegra verte», dijo López, extendiendo la mano. «¿Listo para el acuerdo?» «Siempre listo», respondió Brian, tratando de ocultar su nerviosismo. Comenzaron las negociaciones, y Brian notó cómo su ansiedad crecía cada vez más. Cada pregunta, cada detalle parecían más importantes que nunca. Intentaba concentrarse, pero sus pensamientos volvían constantemente a Ashley y a lo que estaba haciendo. En medio de la conversación, una mesera se acercó a él. «Disculpe, señor Larsen», susurró, inclinándose cerca de él. «Tengo información importante para usted». Brian la miró sorprendido. «¿De qué se trata?», preguntó. «No firme ese contrato», susurró, con una voz llena de preocupación. «Hay un error en su acuerdo». Brian estaba desconcertado, pero decidió posponer la firma del contrato para otra ocasión. «Brian, ¿qué está pasando?», preguntó David, sorprendido. «¿Sabes que el señor López está listo para invertir su dinero?». Brian solo se disculpó con el inversor, tomó el contrato y se marchó. En el camino, llamó a su abogado para que revisara el acuerdo. Tuvo suerte. Si hubiera firmado, podría haber perdido mucho, le aseguró el abogado. No podía creer que la mesera tuviera razón. Para agradecerle, Brian fue de inmediato a una concesionaria y le compró un SUV nuevo. Consiguió el número de teléfono de la mesera y, al caer la noche, se acercó a su casa para agradecerle personalmente. Brian marcó el número de la mujer que había salvado su negocio. «Disculpe, soy Brian. Hoy salvó mi negocio», dijo cuando la mesera respondió a su llamada. «¿Puede salir un momento?». «Dame 5 minutos», escuchó como respuesta. Cuando ella bajó, estaba sorprendida. «Este es su automóvil», Brian le entregó las llaves del SUV. Ella estaba asombrada por lo que estaba ocurriendo, pero aceptó el regalo con gratitud. «¿Cómo se enteró de esto?», preguntó él, con el corazón acelerado. «Escuché una conversación entre la mujer que te encontró en la entrada del restaurante y otro hombre cuando hablaban de cómo iban a engañar a alguien», explicó la mesera, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Brian sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Así que en todo esto están involucrados mi esposa y mi mejor amigo?», preguntó, su voz temblando de emoción. «Parece que sí», ella se encogió de hombros. «Me tengo que ir. Gracias por el regalo». Ella se marchó, dejándolo en estado de shock. No podía creer que Ashley y David pudieran estar involucrados en algo así. Sentado al volante de su auto, Brian no podía creer que todo había sido planeado. Apretó el acelerador, sujetando con fuerza el volante, y se dirigió a casa, mientras su mente se interrumpía solo por chispas de tensión y una amarga desilusión. En el camino, llamó a David, su voz llena de determinación. «David, necesito que vengas a mi casa de inmediato. Tenemos que hablar en serio», dijo. «¿Pasa algo?», preguntó David, su tono se tornó cauteloso. «Sí, nada es lo que parece». «Te espero», dijo Brian y colgó. Brian estaba al volante, sujetando firmemente el volante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y no podía creer que todo había sido una farsa. Se dirigía a casa, y los pensamientos sobre lo que había ocurrido lo atormentaban. Las imágenes de Ashley y David se repetían en su mente, y con cada segundo la tensión aumentaba. En el camino, recordó cómo empezó todo. Cómo confiaba en Ashley, cómo creía que entre ellos todo estaba bien. Pero ahora todo había cambiado, y su mundo se desmoronaba. Cuando Brian regresó a casa, vio que Ashley y su amigo David ya estaban sentados en la sala. Se miraron, y por un momento, Brian sintió como si algo dentro de él se rompiera. «Quiero saber toda la verdad»,
dijo, sirviéndose un vaso de whisky. Brian tomó un gran trago, sintiendo como el fuerte licor le quemaba la garganta, y luego los miró. Sobre lo que están tramando. Sé que esto es cosa suya. ¿Planeaban arruinarme? Ashley se levantó del sofá, su rostro se puso pálido. Brian, no entiendes. Gritó ella. ¿No es así? ¿No es así? Exclamó él, enfurecido. El vaso se le escapó de las manos y se rompió contra la pared. No van a salirse con la suya. Cariño, yo no tengo la culpa. Ashley se acercó rápidamente, lanzándose a sus brazos. Intentaba calmarlo, pero Brian se apartó. No entiendo, ¿hace cuánto se hicieron tan amigos? Brian miraba a su esposa y a su amigo con desprecio. ¿O acaso hay algo más entre ustedes? David, incapaz de contenerse, dijo. Solo piensas en ti. A ella no le importas, así que deja de hacerla sufrir. Brian se sorprendió, pero no estaba dispuesto a ceder. Entonces, sonrió señalando a David, ¿son amantes? David, cállate. Gritó Ashley, entendiendo que su secreto estaba saliendo a la luz. Había pánico en su voz y Brian sintió como el miedo de ella llenaba la habitación. ¿Y si es así, qué? David se acercó más a Brian, su rostro sombrío. ¿Qué harías entonces? ¿Acaso el egocéntrico de siempre bajaría por fin a la tierra? Brian no pudo contenerse y golpeó a David en la cara, quien cayó al suelo, golpeándose con fuerza contra el piso de madera. ¿Qué estás haciendo? Gritó Ashley, corriendo hacia su amante. ¿Estás bien, David? Preguntó con preocupación, tomando su rostro entre las manos. Sí, cariño, respondió él, incorporándose. Empaca tus cosas, ya no tendrás que soportar las humillaciones de este idiota. Ashley entendía que, debido al escándalo, no recibiría ni un centavo. Cuando salieron de la casa de Brian, ella gritó. Esto es culpa tuya. Me quedé sin nada. Y recuerda, nunca seré tuya. Eres un pobre. Ella subió a su auto y se fue, mientras David se quedó en la calle, entendiendo lo que había arriesgado por ella. Brian estaba junto a la ventana, observando la escena, sin poder creer lo que acababa de suceder. Bueno, amigo, te lo mereces, sonrió, sintiendo como la ira y la traición se apoderaban de él. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. Gloria, organízame una reunión con el abogado para mañana, dijo, esforzándose por hablar con calma, aunque por dentro sentía un huracán. Claro, señor Larsen, respondió Gloria, con un tono seguro. Brian colgó la llamada y se quedó solo en la habitación vacía. Sabía que ahora debía divorciarse lo más pronto posible y sacar de su vida a las personas que lo habían traicionado. Es el final, susurró, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. Brian sabía que tenía un camino difícil por delante, pero ahora no tenía otra opción. Pasaron varias horas y Brian aún no podía creer lo que había pasado. Sabía que debía tomar una decisión y actuar, pero en su corazón todavía quedaba un espacio para Ashley. De repente, sonó un golpe en la puerta. Se acercó rápidamente y la abrió. Frente a él estaba David. «Brian, ¿podemos hablar?», preguntó, con un tono lleno de disculpas. Brian no sabía qué decir. «Vete», soltó, sin querer escuchar nada de su amigo. «Sé que todo se ve mal, pero necesito explicarlo», insistió David. ¿Explicarlo? «Me traicionaste», gritó Brian, su voz resonaba en toda la casa. «No te traicioné. Solo intentaba ayudar a Ashley», soltó David, con un tono de insistencia. No sabía que todo terminaría así. ¿Ayudarla? Brian se burló. ¿Creías que estabas ayudando cuando me engañabas? David dio un paso atrás, su rostro se volvió pálido. No quería que esto sucediera. Ashley tomó sus decisiones, yo solo estuve allí, dijo, intentando justificarse.
Brian lo miró con desprecio. No eres mi amigo, David. Eres solo un traidor que usó mi bondad en mi contra, dijo, sintiendo cómo la ira lo consumía. Sé que estás enojado, pero tú también tienes parte de culpa, replicó David, consciente de que su trabajo estaba perdido. No quiero escuchar más tus excusas, gritó Brian, su ira llenaba la habitación. Lárgate. David parecía dispuesto a seguir discutiendo, pero al final, simplemente se dio la vuelta y se fue. Brian se quedó solo, el silencio llenaba el aire, y solo su respiración agitada rompía la quietud. Se acercó de nuevo a la ventana y miró hacia la calle. La oscuridad envolvía la ciudad, y en el alma de Brian se sentía vacío. Sabía que ahora su vida nunca sería la misma. Ya no confiaba ni en Ashley ni en David. Se sentía solo y traicionado. Suspirando, volvió a la mesa y comenzó a prepararse para la reunión con el abogado de mañana. No tenía otra opción más que seguir adelante y reconstruir su vida, incluso si eso significaba dejar atrás a aquellos que lo habían traicionado.